Es momento de comentar la nota y ya está conmigo la doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo, Leticia Calderón. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto. Qué bueno que estés por acá. Ayer, al cierre del Noti, le adelantaba a la audiencia que íbamos a platicar de un tema que ha estado mucho en el debate público últimamente y que se ha estado tratando de revivir el mito de la meritocracia. ¿Qué opinas de quienes creen en la meritocracia? Para empezar. Mira, yo creo que es un tema bien interesante y que al final de cuentas, qué bueno que se vuelva a reflexionar sobre él, porque es uno de los fundamentos, ahora sí que del capitalismo extremo, de este neoliberalismo del que hemos vivido las últimas décadas, sobre todo, digo, es parte del sistema mismo, pero es la idea de que las personas son exitosas, logran el éxito, y el éxito además pensado mucho en lo económico, claro, que también es otra cosa, pero el éxito a partir de sus méritos personales, su esfuerzo personal, individual, y que además hay una cuestión, bueno, pues sí, una suerte, lo que tú quieras, pero sobre todo hay una parte de echeleganismo con ganas. Entonces, ese es el mantra del neoliberalismo, es casi que el meollo del asunto. ¿Cuál es el problema con eso? No quiere decir que el talento, el esfuerzo, efectivamente echarle ganas en la vida, tampoco se trata de echarse a dormir por ahí, pero hay un supuesto totalmente equivocado que parte de desconocer que hay estructuras en nuestro planeta, sobre todo en el sistema económico en el que nosotros vivimos, que condicionan las posibilidades de que una pequeñísima minoría, en algunos casos es el 1% del planeta, los que acceden a beneficios excepcionales, mientras que la inmensa mayoría no los logra. Entonces es obvio que la anomalía del sistema muestra que no es una cuestión individual, sino que hay algunos que tendrán, digamos, esa capacidad, esa suerte, pero que se la deben a una serie de otros elementos que la estructura social les permitió. Y nada más déjame decirte cuál es el riesgo de esta meritocracia, que desconoce justamente porque parte del supuesto de que pues yo me lo merezco porque yo hice algo bueno, y yo y mi talento, y yo individual, y de chiquita, y casi que vendiendo gelatinas y me volví rica. Hay algunos que creen eso, fíjate, pero bueno, eso. ¿Y cuál es el problema con este punto? Que desconoce lo que tiene que ver con la estructura del bien común, desconoce lo que tiene que ver con la solidaridad, en un sentido no filantrópico, buena ondita, de te llevo un día juguetes y con eso ya me quité, digamos, me limpié en esta cosa de mi sensación de culpa. No, es una cuestión estructural con la que hay que pelear para que la inmensa mayoría tenga capacidad, pues, de acceder a los bienes que merece, a la situación que finalmente una sociedad de tanta generación de riqueza como es la nuestra, en un planeta como el que vivimos, y sobre todo en países como el nuestro, inmensamente ricos, pueden darle a su población. Así es, y también creo que invisibiliza que hay factores muchísimo más determinantes que echarle ganas o no. Factores como, pues sí, ser de origen indígena, ser mujer, ser de un tono de piel más oscuro que otro, e incluso el municipio en el que se vive con respecto a dónde están situados los centros laborales. En ese sentido, pareciera que busca de borrar la desigualdad y borrar las reglas que condicionan el futuro de las personas, ¿no? No, y además, ¿sabes qué? Es una manera de desconocer toda la lucha, no solamente popular, la lucha social, digamos, toda la situación a partir de la cual se ha, digamos, tratado de modificar esa estructura. Y aquí hay una cuestión que se conoce muy bien, y es que si el rostro de la pobreza extrema se pudiera personalizar, sería justamente una mujer indígena en ciertas comunidades marginadas, como tú lo decías, pero además mujer, pues, ¿no? Lo dije antes, pero es esto, ¿no? Además, ser mujer tiene un rasgo de vulnerabilidad, ser miembro de alguna de las comunidades indígenas de nuestro país, y entonces la correlación estadística básica, cuando tú dices, ¿por qué la inmensa mayoría de la población que pertenece a comunidades indígenas es a su vez pobre respecto al resto mestizo? Bueno, ya esa sola correlación te muestra que hay una estructura de discriminación histórica que se ha venido dando a lo largo sobre todo del último siglo, y que justamente lo que ha hecho es preservar esa condición para explotar a las personas con esas características. Entonces, la meritocracia y el discurso que se basa en esto de que es una persona exitosa, logró su éxito empresarial porque pues trabajó mucho, es una absoluta falacia por un lado, y lo peor de todo, Braulio, y ahí es donde entra la parte, ahora sí que peor, y es lo que hemos visto, sobre todo en el escenario, y ahí lo voy a poner ya con nombre y apellido, Xóchitl Gálvez, no solamente
rompe ese esquema, ese mantra, porque no es cierto que logró su éxito a partir de una cuestión con esto, ¿no? Que es el echeleganismo personal, sino que hay toda una estructura que hoy demuestra que también hubo corrupción y complicidades. Que eso sí es todavía peor, porque lo único que demuestra es que ese mito no tiene forma de llevarse a cabo, incluso todo la lógica del libre mercado, sin avalarse, digamos, o tener relaciones de complicidad con algún órgano gubernamental del que se benefician. Entonces, se cae por donde lo veas y me parece muy bueno que lo pongamos en la mesa. Y ante esta nueva narrativa de intentar rescatar el mito de la meritocracia, ¿qué hacer desde el Estado para que sí se pueda recuperar la movilidad social? Mira, entender sobre todo que el bien común es necesario, porque en una sociedad en la que, como la nuestra, yo no puedo entender de veras esta gente que sigue repitiendo ese mito, ese mantra de que, bueno, ¿no? El que saldrán adelante y échele ganas y casi es cosa de decretarlo y serás rico y serás feliz, ¿no? Y ese discurso de bibliografía, de literatura, de superación personal, que ha sido lo básico en nuestra sociedad los últimos 20, 30 años. Eso, el problema es que desconoce la necesidad de tener una sociedad donde entre más gente acceda a recursos, tenga la capacidad de movilidad social y tenga bienes, no todos queremos ni vamos a ser ricos y no va por ahí, pero el problema cuando tú tienes estos extremos y una inmensa mayoría con carencias básicas, lo único que provoca es también a su vez condiciones de desigualdad, de pobreza, de generación de una anomalía social, decía yo, que no corresponde, pero además sorprende, porque mucha de la gente que sigue este mantra venera sociedades como la estadounidense, por decirte una, que por cierto ahora tiene unos rasgos de desigualdad que deberían de preocuparles más, pero la veneran cuando es una sociedad que paga salarios. Ahorita estaban peleándose por los ultimitos, ¿no? El $15 por hora, ¿no? Pero que eso incluso no les alcanza para vivir a la gente, ¿eh? Entonces, bueno, es otra discusión. Pero lo que me parece interesante es una sociedad donde se castiga fuerte a quien no paga impuestos. Y a quien sí persigue, aunque también vemos que tienen lo suyito, Donald Trump se hizo loquito con pagar impuestos mucho tiempo, pero a lo que voy es que en general hay una estructura que funciona en términos de pues permitir que tengan hasta banquetas caminables, hasta carreteras. Entonces, no es magia, es un Estado que tiene recursos y que los aplica y no se los queda nada más para sus cuates. Lo que vemos hoy con ese discurso es que no solo repite a la manera colonial, porque al final de cuentas como si nosotros, o sea, lo hacemos copiando pero mal, y justo lo que hace es que beneficia y hace un discurso perverso en personas que son capaces de tener un empleo como funcionarios o como representantes políticos y a su vez tener sus negocios individuales. Eso es, digamos, el peor de todos los escenarios en términos de corrupción. Claro, hay un principio de derecho romano que dice que la justicia es darle a cada cual según le corresponde, y yo creo que así tendría que ser, ¿no? Como bien lo decías, probablemente no todos van a ser ricos, pero sí van a alcanzar una forma de vida digna en la que al menos los servicios básicos estén garantizados y una forma de vivir que también sea digna, ¿no? Y tiene que ver con reconocer, porque hay un principio de igualdad, ¿no? Ese se supone teóricamente, y ahorita estamos muy en esa onda, de bueno, todos los ciudadanos frente al Estado somos iguales. No. Ahí viene el otro tema que es el de la equidad. Es decir, también reconocer que en esa igualdad hay diferencias y que para que esas diferencias puedan minorizarse en el sentido de permitir que la gente tenga un desarrollo pleno, bueno, pues jalas al que tiene menos, le aportas al otro. O sea, hay una ciudadanía diferenciada, le decimos, que tiene que ver con justamente reconocer que en una sociedad lo deseable es el menor diferencial en términos de los ingresos y de los accesos. Tú decías bienes comunes. Bueno, lo vimos con la pandemia. El tema del acceso a las vacunas no era por tener dinero, era porque es lo que hay y hay que compartirlo, ¿no? También se decía moderar la opulencia y moderar la indigencia. Te agradezco mucho por tu tiempo, y nos vemos por acá la próxima semana. Muy bien, muchas gracias y un gusto, ¿eh? Nos vemos.